los temas a trabajar son dos. Uno va a ser razón de cambio y pues un inicio a lo que es estudio de trigonometría. La razón de cambio hablando desde la derivada, ¿vale? Entonces, antes de empezar, eh, ¿alguien me recuerda matemáticamente qué es una razón matemática? Una proporción, una relación. Tiene que ver con proporción, pero la proporción es como más, es una condición más. La proporción es un par de razones que cumplen una condición. Pero, ¿qué sería una razón matemática? ¿Es un vínculo entre dos magnitudes? Sí, puede ser. ¿Y vínculo de qué forma? Qué buena Tiene que pregunta. ver con Una relación. qué tipo de relación. Es que generalmente cuando hablamos de razón, por ejemplo, en electrónica, cuando hablamos de razones, que vamos a dividir. Exactamente, señor Murillo, es matemática, claro, porque estamos trabajando una razón matemática. Una razón es la comparación entre dos magnitudes, ¿sí? Cuando usted tiene dos magnitudes, que era lo que me decía Sebastián, que es que es una relación, sí, es una relación en la que usted relaciona, perdón la redundancia, a partir de una fracción, un par de magnitudes. Un ejemplo básico es como cuando usted le dicen, por cada taza de arroz, échele 2 de agua. ¿Sí o no? Eso es una razón matemática, porque usted lo que está haciendo es haciendo una relación que sirve para algo, ¿no? En este caso, para preparar eh, arroz. Pero entonces, tiene que ver en el sentido de que usted matemáticamente está representando una fracción, ¿sí? Y esa fracción hace que me genere un nuevo elemento matemático y ese elemento matemático para alguna utilidad. Por ejemplo, puede parecer muy sencillo, pero este ejemplo es una receta de cocina, pero es una relación de la que usted habla. Y existen muchas relaciones construidas a partir de razón. Es más, hasta magnitudes hay que construir existen magnitudes que son derivadas, es decir, que se derivan de dos magnitudes fundamentales y son a partir de una razón matemática. Ejemplo, la velocidad. Cuando usted habla de velocidad, la unidad de medida es metro sobre segundo o kilómetro por hora, ¿cierto? Pero en realidad usted está haciendo una razón matemática porque usted está haciendo la relación de distancia respecto al tiempo. Sobre tiempo. Ajá. Y eso es una razón, porque usted está vinculando dos magnitudes, la distancia y el tiempo, y sacó una tercera que sería la velocidad. Y, por ejemplo, la aceleración es otra vinculada, porque, bueno, y estas más, porque estás relacionando la velocidad, que es metro sobre segundo. Y por eso es que a usted le sale una reglita de orejas y entonces le sale esto. ¿Sí? Entonces, la razón matemática, si usted vea ejemplos sencillitos donde se aplica, porque uno en el colegio le enseña así con ejemplitos de recetas de cocina y eso, Una pregunta. es fundamental en la construcción porque, vuelvo a digo, en el estudio de la física existen magnitudes que son fundamentales, como por ejemplo la distancia, el tiempo, no sé, el área, donde son en sí mismas, pero existen las que son derivadas, que en este caso, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, el trabajo, bueno, hay varias. Señor. Profe, la pendiente también puede ser una razón. ¿La pendiente? Sí, señor. La pendiente de la recta. Pues porque lo veríamos como la variación de X a Y. Sí, señor. Yo podría, pues acuérdense que nosotros tratamos la pendiente. Voy a ponerlo así porque creo que ustedes ya me van a entender que cuando yo escribo esto es porque escribo la diferencia, o sea, el cambio entre dos. Y sí, lo podríamos tomar, como porque estás relacionando tanto el desplazamiento de X con el desplazamiento de Y, ¿vale? Inclusive la trigonometría que y eso que no lo había pensado ahorita, la trigonometría nace a partir de la razón también, y ahorita miraremos por qué. Pero la construcción inicial de la trigonometría va a partir de la razón
Y por eso es que usted escucha por allá las famosas razones trigonométricas, pero eso lo vemos ahorita. Entonces recuerden que una razón matemática es cuando yo vinculo dos magnitudes en una relación de división, pero más que todo es en fracción, ¿no? Alguien me hablaba de la palabra proporción. No, proporción ya se va por otro ladito porque la proporción es cuando tú tienes dos razones que cumplen esto. ¿Sí? Porque de eso deriva la regla de 3 y esas cositas, pero eso ya es por otro lado, ¿listo? Nosotros nos vamos a quedar apenas con razón. ¿Por qué lo estoy molestando con eso? Porque resulta que nosotros trabajamos derivada, ¿se acuerdan? Desde la recta tangente. O sea, yo les decía, la derivada me permite encontrar la función para la pendiente de la recta tangente, pero también tiene otras aplicaciones. Cuando nosotros trabajamos razón de cambio, que es lo que les había hablado ahorita, es otra aplicación de la derivada. La razón de cambio es la razón de cambio de una variable respecto a la otra. Como me acabaste de preguntar, ¿la pendiente es una razón de cambio? Sí, porque está mirando el cambio que hay de la variable X respecto a la variable Y. Por ejemplo, si nosotros habíamos dicho pendiente un medio, pues eso también lo podíamos indicar como por cada 2 unidades que se mueva de X, va a subir una en Y, ¿cierto? Solo que es que lo que pasa es que la recta no tiene más variación. O sea, una pendiente de una recta no cambia, siempre va a ser un medio. Mientras que si yo trabajo una función como la cuadrática y otras, pues no puedo hablar de pendiente porque no va a ser una sola, van a haber muchas variaciones. Entonces, la razón de cambio lo que estudia es esas variaciones, o sea, esto que hace de pronto la pendiente, pero punto a punto. Lo que pasa es que la recta tiene la característica de que solo es una. Pero cuando tú hablas de la razón de cambio, por ejemplo, de una parábola, lo que va a hablar es cómo cambia la variable X y Y respecto a cualquier punto. No va a ser la misma de aquí a acá, ¿sí? Y eso tiene una utilidad muy amplia porque da otros datos que ahorita vamos a mirar, aparte de la variable dependiente independiente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros trabajamos algunas aplicaciones como crecimiento de población, ¿se acuerdan? Que Y es igual a Euler a la X, bueno. O razones de producción, que eso se trabaja en economía, o velocidad, que es el que le acabo de decir, o la aceleración. Cuando uno estudia ese tipo de situaciones, se va a dar cuenta que va a necesitar algo que la derivada nos va a ayudar. ¿Listo? Entonces le explico lo siguiente. Vamos a mirarlo. La razón de cambio uno siempre la explica con un movimiento en línea recta, que es como el más fácil de entender, pero esto se puede ampliar a muchas aplicaciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta es la razón, que era la que yo les decía, ¿sí? Que si lo asocia a recta puede ser, pero entonces tengan en cuenta que esto se aplica para cualquier tipo de función. O sea, esto me está hablando de el cambio. Acuérdense que este delta de X habla de la variación. Entonces, la variación va a ser el punto 2, que si lo tomo, menos el punto 1, ¿sí? Sobre el punto 2 menos el punto 1. Pero no necesariamente en una recta, sino en una función cualquiera. O sea, yo le podría calcular esto en una función cualquiera, solo que acá ya no es pendiente, porque esa cambia respecto a cualquier punto. ¿Listo? Entonces, solo lo llamo pendiente cuando esté hablando de rectas. Ya de resto lo vamos a llamar razón de cambio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde nace lo que les decía. Si dice movimiento en línea recta, entonces, si yo cojo la razón entre la distancia y el tiempo, es la magnitud derivada que nosotros vamos a llamar velocidad. ¿Listo? Y entonces, la velocidad promedio, ¿qué es? Es el delta de F con el delta de X, es decir, el cambio que hay de distancia respecto al cambio que hay de tiempo. Entonces, ¿cómo varía la X respecto a la Y? Eso es lo que me está diciendo ahí. Entonces, miremos un ejemplo de velocidad. Digamos que yo estoy hablando de un objeto en caída libre. Haga de cuenta que usted tiene una pelota en la mano y la va a dejar caer, ¿sí? Eso se llama caída libre en física. Y entonces dice que, digamos, es una bola de billar y tiene una altura de 100 pies, ¿sí? Y su altura F en el instante X, o sea, esta es la variable dependiente, esta es la variable independiente. Y dice que se representa mediante esta función, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que no vamos a ahondar en el asunto, pero acuérdense que en física, cuando hablo de caída libre, hablo de una función cuadrática.
Entonces, por eso es que está elevado al cuadrado y es negativa porque estoy hablando de una caída, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo quiero hallar su velocidad promedio. Entonces, ¿cómo hallo la velocidad promedio? Y lo voy a hacer dentro de estos intervalos. En el intervalo 1 segundo, 2 segundos. Después lo voy a hacer entre el intervalo 1 segundo y 1.5. Y lo voy a hacer en el intervalo 1 y 1.1. Entonces, cuando yo hablo de la velocidad promedio, ojo porque esto es distinto a lo que vimos ahorita, usted lo que va a hacer es esto. Tiene la pelota en la mano, se cae y usted va a analizar 2 instantes. O sea, si usted quiere analizar la velocidad promedio de este instante, pongámosle aquí t igual a A, o sea, a un tiempo y acá t igual a B. ¿Sí? 1, 2 o 1, 1.5, bueno, no sé. Pero la velocidad promedio lo que hace es hallarle la velocidad en 2 puntos, de aquí hasta acá, ¿sí? Por lo tanto, esa velocidad necesita 2 datos. Una velocidad promedio necesita 2 datos para hacerlo. ¿Cómo haría esa velocidad promedio? Pues con la formulita que les acabé de mostrar. Entonces, usted quiere ver la variación de la función, o sea, de la altura, respecto a la variación del tiempo. Entonces, eso va a ser f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. No me vuelvo y repito, por favor, no la confundamos con pendiente porque no estamos trabajando sobre una función lineal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haría, por ejemplo, el primero? Entonces, el primero es 1 y 2. Ah, se me olvidó. Yo puse t o x en la función. Ah, x, sí. Entonces, por ejemplo, yo quiero hallar la primera función promedio. Quiero hallar la función promedio 1, 2, que es esta. Y vamos a mirar cuánto nos da. Entonces, ¿cómo lo haría? Entonces, lo mismo, es f, x, y nos daría... bueno, aquí nos tocaría hacer algo y es hallar f de 1, ¿no? Perdón. La función es menos 16x al cuadrado más 100. Corríjanme si me equivoco y ayúdenme ahí con la calculadora. Entonces, primero, ¿qué tengo que hallar? Tenemos que hallar f de 1, ¿vale? Para poder resolver eso. Entonces, f de 1 sería menos 16 a la 1 al cuadrado más 100. Y entonces eso nos daría menos 16 más 100. ¿Cuánto daría eso? 84, si no estoy mal. Sí, señor. Listo, entonces nos daría 84. Alguien que me ayude con el 2. Entonces, el 2, ¿cuánto daría? F de 2 sería menos 16, voy a poner 36. más 100. ¿Cuánto, perdón? ¿36? 36. Listo. Entonces, ¿cómo reemplazaría acá? Pues simplemente voy a reemplazar 84, ¿listo? Menos 36 sobre, entonces el tiempo 1 fue 2, menos tiempo 1, ¿no? Y eso nos daría ¿cuánto? Entonces a 84 le quito 36. 14 nos da 8, 7, 3, 4, 48. 48. Listo. 48 sobre 1, o sea que voy a dejar simplemente 48. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que la variación y en otras palabras, la velocidad en ese instante que les acabo de mostrar es de 48, ¿sí? Si no estoy mal, perdón porque no mire, la distancia está en pies y en segundos, o sea que la velocidad tengo que indicarla en pies sobre segundos, ¿sí? Y entonces si yo quisiera hallar la velocidad instantánea, por ejemplo, del segundo intervalo, haría lo mismo. Entonces en este caso, bueno, voy a ponerle aquí intervalo 1. ¿Profe, instantáneo No, o promedio? promedio, perdón, dije instantáneo, no, promedio. Estamos hallando promedio primero. Y entonces, fíjense lo que pasa. Entonces, como vuelve a estar 1, creo que la embarré, ¿cierto? Y ya sé cuál fue el error. Qué pena con ustedes. ¿Alguien se dio cuenta del error? El orden, ¿no? Sí, Eso le sí, Menos. sí, claro, porque el que es 36 es el de 2 y el de 84, y tiene lógica porque está en decaída. Acuérdense que la velocidad tiene dirección, entonces como va hacia abajo, tiene que ser negativa. Entonces ahora sí, por acá. Aquí también va a ir el 84 y aquí también va a ir el 1, pero aquí tengo que hallar... Perdón, profe, tengo una pregunta antes de que vaya más lejos. No entendí cómo sacó el 36 y el 84. O sea, porque si puso a reemplazar arriba y no me da. ¿Sí puso qué? Me puse a reemplazar en la fórmula y no me da. ¿Por qué no te da?
Pues no sé. Pues mira, acá 1 al cuadrado 1, 16 por 1 da 16, menos 16 más 100, porque son signos contrarios se resta y te quedaría 84. Ok. Y aquí sería 2 a la 2, 2 a la 2, 4, 16 Ok, por en la 4. misma función, o sea, en la función que me dan al principio, reemplazo ambos valores. Sí, claro, porque es que yo te estoy dando un Ok, intervalo. El intervalo 1 es sí. este, ¿sí? El Entonces está intervalo 2, sí. reemplazando. Y aquí necesitaríamos reemplazar 1.5. Ah, 64. ¿sí? Sí, 64 total, ¿sí? sí, Listo. señor. ¿Cuánto nos daría esto? Aquí haría 1.5 64 menos 84 sobre... menos 20, 0,5. 40 si no estoy mal. ¿O estoy Sí, mal? profe, menos 40. 40 pies, menos 40, sí señor, menos 40 pies sobre segundo. Entonces, en el instante 2, ¿qué pasó con la velocidad? Se vino reduciendo. ¿Listo? Y el último instante, que voy a borrar un momentico esto, nos daría, si alguien me ayudó con los cálculos, gracias, es para no escribir tanto acá. Entonces sería variación de f respecto a variación de x. Y entonces aquí nos daría 80, 84. 84. Listo. Y aquí, ¿cuánto me les dio? Sería 1.1 menos 1. ¿Listo? 80.64. 80. Profe, da es 80.64, no 84. No, pero es Ah, que recuerda ah, que ok, son ok, primeros. ok. Sí, sí. ¿Y la velocidad cuánto daría? Menos 33.6. Listo, menos 36.6 pies sobre Menos segundos. 33. Menos 33.6, ¿sí está bien escrito ahí? Menos 3, profe, menos 3.36. No menos 33 porque pues de 80 a 84 solo es 3. Pero ya hicieron, no, yo digo es la división, ya el resultado total. Ah, ok, ok. O sea, de una vez haciendo la división. Ah, bueno, es que ahí la anoté. No, denme el resultado de una vez para no demorarnos tanto aquí. Entonces, ¿cuánto daría? O sea, Sí, profe, entonces sí estaba bien, sí. Menos 33. sí, claro, porque al final queda una división en 3. Entonces, fíjense que en 0,1. Entonces, fíjense que qué pasa con la velocidad. Ella se va reduciendo. Menos 48, menos 40, menos 33. Quiere decir que las velocidades promedio en ese instante se van reduciendo, ¿sí? Sin embargo, esto tiene un enfoque similar a lo que vimos nosotros cuando construimos la recta tangente, porque pues bueno, como es una parábola, fíjense que si yo quisiera hallar las velocidades en cada tiempo, ¿sí? Y como nosotros hicimos primero 1, 2, después hicimos 1,5 y después hicimos 1,1, bueno, 1,1 es más cerquita, por acá. Fíjense que pasa el mismo fenómeno que estamos mirando respecto a la recta tangente. En pocas palabras, cuando yo estoy hallando esta velocidad promedio, cada vez que voy volviendo más pequeño esos instantes en los que quiero mirar, pues yo lo que estoy haciendo es como que acercándome al punto inicial. Digamos que esto representa el desplazamiento, ¿sí? Y esto representa el tiempo, obviamente. Entonces, cada vez que usted va cogiendo tiempos más pequeños, usted se va acercando a lo que nosotros vamos a llamar la recta tangente. Y eso, explicado en velocidad, es cuando nosotros vamos a hallar, bueno, en este caso la velocidad sería la velocidad instantánea, ¿sí? Porque si yo limito esa distancia del tiempo, o sea, si yo hago lo que hacíamos como con la recta tangente, porque al final es lo mismo, que lo que hago es que voy cogiendo un valor cada vez más pequeño, entonces estoy acercándome a la recta tangente. O sea, usted lo que está haciendo es, empiezo con este vecino muy lejano, después cojo 1.5, después cojo 1.1, bueno, voy a ponerlo aquí que es exagerado, después puedo poner 1,01. Usted lo que está haciendo es cada vez acercándose al vecino, de tal manera que la distancia entre estos dos puntos, o sea, la diferencia de acá, sea tendiendo a cero. Y cuando tú piensas en eso, es que tú estás pensando en una velocidad instantánea. Esa velocidad instantánea lo que me está indicando es que no necesitaría saber dos datos, como en este caso. Yo no necesitaría saber dos intervalos, sino que a partir de un solo dato, yo podría saber cuál es la velocidad en ese instante. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar la función velocidad, ¿sí? Si usted pregunta cuál es la justificación matemática de
de la velocidad es una derivada, ¿sí? En otras palabras, la función de velocidad es la derivada de la función posición. Entonces, ¿qué ventaja tiene respecto a la anterior? Vuelvo y le repito. La velocidad instantánea o rapidez, bueno, aquí me equivoqué en el nombre, te va a hallar la velocidad en un instante, sin necesidad de tener dos datos ni hacer un promedio, sino que en el instante que tú estás, si yo puedo resolver este límite, que es a la final, acuérdense que la derivada es resolver un límite, yo podría saber la velocidad en ese instante preciso, ¿sí? Mientras que la velocidad promedio no, porque la velocidad promedio siempre va a tener un intervalo de tiempo en el que medirse. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la velocidad instantánea? Vuelvo y le repito, que usted podría saber la velocidad en un instante específico, ¿sí? En un instante tú puedes indicar la velocidad de acuerdo al punto que nos den, ¿sí? Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Pues esa es la aplicación que tiene la derivada, que tú puedes mirar la variación. Tú le puedes encontrar varios nombres. Uno lo llaman razón de cambio, en otros libros lo llaman tasa de variación instantánea, porque existe la tasa de variación promedio, como la que vimos en rapidez promedio, o la tasa de variación instantánea. Y lo digo ¿por qué? Porque es que la velocidad es un caso particular. O sea, es un caso donde yo estoy mezclando distancia y tiempo. Pero en una función donde usted tenga dos variables, una dependiente y una independiente, usted puede hallar una variación de esas variables, ¿sí? Y eso se llamaría, más que velocidad, porque no es el caso de distancia, se llamaría tasa de variación instantánea. Y esa es la aplicación que tú le puedes encontrar a la derivada. Mirar cómo cambia una variable respecto a la otra. Le voy a mostrar un ejemplito. Este también es de caída libre, ¿sí? Entonces dice, aplicar la derivada para calcular la velocidad, acordándonos que la velocidad es esa magnitud derivada que me permite saber la variación de la distancia respecto al tiempo, ¿no? Entonces dice, en el instante t igual a 0, un clavadista se lanza desde un trampolín que está a 32 pies sobre el nivel del agua de la piscina, como se muestra en la figura. Puesto que la velocidad inicial del clavadista es de 16 pies por segundo, la posición del clavadista está dada por posición del tiempo respecto al tiempo es igual a menos 16t al cuadrado más 16t más 32. Donde t se mide en pies, pero aquí hay un error, donde p, ¿cierto? Se mide en pies y t en segundos. Entonces nos piden dos cosas, dice, ¿cuánto tarda el clavadista en llegar al agua? ¿Y cuál es la velocidad al momento del impacto? Vamos a mirar esto por acá y miremos preguntando primero cuál de las dos preguntas necesita la derivada y cuál no, ¿no? Porque no es que en todo lo que nos van a preguntar ahora vamos a derivar. Entonces les preguntaría, por ejemplo, primera, ¿cuánto tarda el clavadista en llegar al agua? ¿Qué tendríamos que proponer ahí? Eso ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan ¿Se Pues acuerdan? ahí guardamos a 0 y después despejamos. Listo. Entonces, como esa es una pregunta de posición, pues no necesitaría, en ese caso no necesitaría derivar. ¿Listo? Bueno, aquí lo voy a hacer rápido para no demorarnos. Aquí yo podría simplificar con un menos un 16avo a cada lado. ¿Listo? Y esto es factorizable. Entonces, en este caso, menos 1 más 2, si no estoy mal, ¿cierto? Quedaría t igual a 1 y t igual a... ¿Sí estoy bien? 30, no, mentiras. Perdón. Porque es que si cambio de signos, este también se volvería negativo. Estoy factorizando para resolver esa ecuación rápido, ¿listo? Pero ya me equivoqué aquí. Multiplicarémoslo por menos un 16avos. Entonces, en este caso nos daría t, ¿cierto? Y si yo la transformo, me quedaría en t al cuadrado positivo menos 16t menos 32 igual a 0. Menos 2. Ahora sí, con esa sí tendría factorización, que sería menos 1, no, mentiras. Menos 2 más 1.
Si no estoy mal. Sí, menos 2 Profe, por... ¿sería menos 16 o menos 1? Ay, Dios. Sí, señor, menos 1, perdón. Sí, sí, sí. Menos 1, gracias, no lo factoricé. Entonces, en este caso nos daría t menos 2 y t más 1. Listo, entonces sería tiempo igual a 2 y tiempo igual a menos 1. Pero entonces, dado que esto es negativo, lo descarto. Y entonces aquí estaría hablando que tardaría 2 segundos en tocar el suelo. ¿Listo? Que sería ese caso. Acuérdense que cuando trabajamos modelos cuadráticos, uno descarta los negativos, ¿no? Dime. Eso es como las intersecciones en X, ¿no? Ajá, exacto. Pero es que aquí no hemos derivado porque no necesito derivar. La Lo que diferencia está... está en Dime. la piscina, ¿cierto? Que o sea, el plano, sí, el eje está Claro. sobre el... Claro, el eje está aquí. Sí, 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 señor. El eje es este. Para nosotros el suelo va a ser nuestro nivel 0, ¿vale? Por eso nos piden que en ese caso en 2 segundos cae en el suelo, que es lo que me dice David, que matemáticamente estaría hablando del corte con el eje X, ¿vale? Bueno, pero ese no necesita derivada porque no me está, Profe, una no me está pregunta. preguntando variación. Pero eso no dependería de la masa de la persona y eso. Recuerda ¿No hay más factores que influyen? que hay una propiedad que tienen los cuerpos en la A ver. Tierra, que no importa qué peso tenga, va a caer igual, ¿no? La gravedad, Exacto, por la gravedad, la ¿no? gravedad es lo que hace que nos empuje hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Pero así como me preguntabas, Daniel, no, la masa no afecta. Tú podrías tirar algo muy pesado y, bueno, obvio, quitando la resistencia del aire, ¿no? Y los dos caerían al mismo tiempo. Entonces la velocidad no es, la resistencia del aire es lo que afectaría, pero digamos que en un cuerpo tan pesado como la persona, pues no es la resistencia del aire, pues no es que haga mucho. Pero no afectaría, ¿listo? Y vuelvo y repito, en este caso no usé derivada porque no me pidió variación. Pero ya en el segundo me dice cuál es su velocidad al momento del impacto. Cuando dice el momento del impacto, ¿dónde sería? Cuando llega a la piscina. En el agua. O sea, a los 2 segundos. Porque ya averiguamos que a los 2 segundos es que cae. Ahora les pregunto. ¿En qué momento cae? ¿En qué momento o qué velocidad tiene cuando cae? Esto quería derivar, ¿no? Perdón, sí, señor. ¿En qué velocidad? Dijo, como ya me está preguntando velocidad, entonces yo lo que hago es, cojo mi función inicial, que sería menos 16t al cuadrado más 16t más 32, y entonces derivo. Porque acordémonos que la derivada de la posición es p de t, pero en física uno le cambia el nombre a este por b de t. ¿Listo? Pero en física sí lo llamo b. Entonces eso sería menos 32t, ¿sí o no? Más 16 y pare de contar porque el otro se me va. Espérame un segundito. Listo. Entonces, listo, derivamos. Esa derivada es la función velocidad que ya la sabemos y simplemente lo que hacemos es reemplazar en 2. Y entonces nos daría menos 32 por 2 más 16. Entonces se nos daría menos 32 por 2, menos 64, ¿cierto? Más 16. Y eso nos daría... Menos 48. ¿Por qué negativo? ¿Me pueden decir? Porque va hacia abajo, ¿no? Porque Exacto, por la dirección. Es que, exacto, hay una cosa que tienen que tener en cuenta y es que la rapidez, alguien siempre me dice, ¿qué diferencia hay entre rapidez y velocidad? Que la rapidez no tiene dirección, la rapidez simplemente es la variación, digamos en este caso, pie sobre segundo, pero la velocidad sí le tengo que indicar la dirección, es decir, hacia dónde va o si es donde me dirijo respecto a esa velocidad. Y obviamente la unidad de medida va a ser pies sobre segundos. Entonces, ¿qué implica eso? Que cuando la persona impactó en el agua, ¿sí?
había una velocidad de 48 metros, perdón, pies sobre segundo. ¿Listo? Entonces, eso es la utilidad que tiene la derivada. O sea, yo puedo hallar la variación, que en física, cuando hablo de la distancia y tiempo, es la velocidad. ¿Listo? Entonces, fíjense que ampliamos nuestro panorama, porque en la primera parte del curso nosotros lo que hacíamos eran situaciones como esta, donde nosotros lo que teníamos que mirar era como posiciones respecto a un tiempo o respecto al tiempo tener una posición. Pero ahora vamos a ampliar nuestro panorama a la variación de esas dos magnitudes. Y ahí es donde entramos con lo de derivadas. Una aplicación Profe. muy importante de la derivada es esa variación, estudiar cómo se comportan esas dos variables, qué cambios tiene. Dime, Juan Pablo. Profe, la segunda derivada no es que nos da la aceleración o algo así, es que no recuerdo. Bueno, te estás adelantando así, pero sí, la segunda derivada es lo que llaman aceleración y esa es la variación de la velocidad respecto al tiempo, ¿sí? Esa no la estudiaremos ahorita, pero porque eso se llaman derivadas de orden superior, pero sí también tienen que ver. A veces a uno en física no le dicen de dónde salen las cosas, sino que como que esta es la fórmula de tal, esta es la fórmula de tal. Muchos fundamentos o muchas demostraciones de esas fórmulas derivan de o integrales o derivadas. Por eso es que de pronto en el colegio a uno como que le dan a veces las fórmulas. Le dicen, tome la fórmula de caída libre, pero en realidad se fundamentan de esto, ¿sí? De la aceleración se fundamenta de la derivada de la posición respecto al tiempo y la aceleración de la derivada, o sea, de la segunda derivada se llama, de la velocidad, ¿vale? Pero bueno, quiero que miremos que de pronto no nos quedemos solo con, con distancia-tiempo. Es decir, cuando tú trabajas razón de cambio, tú puedes cambiar, ¿qué? Tú puedes hablar de cualquier variable, ¿sí? La razón de cambio no necesariamente siempre va a ser distancia-tiempo. Fíjense que aquí estoy hablando de un problema de temperatura. Dice la temperatura de una persona en FDT de grados Fahrenheit días después de adquirir una enfermedad que dura 10 días. Entonces, fíjense que aquí estoy hablando de la variación de la temperatura respecto al tiempo. Pero eso no quiere decir que no lo pueda derivar, claro, usted lo deriva y lo que va a tener aquí es una tasa de variación instantánea. ¿Y qué es la tasa de variación instantánea? Es pues cómo cambia instantánea. ¿Cómo cambia quién? En este caso, la temperatura respecto al tiempo, o sea, cómo cambian esas dos, ¿sí? Unidad de medida de pronto no la tendríamos exactamente porque hay razones de cambio que no van a tener una unidad de medida específica. La velocidad es porque es muy particular, pero hay unas que no. Simplemente lo que vamos a decir es, en tanto tiempo cambia tanto la temperatura. Entonces, miremos este problema. Nos dan la función, tiene de 0 a 10, tiene un rango, debe ser porque después de 10 días, pues ya no tiene razón de ser la función. Y dice, tiene un rango, tiene un dominio determinado, ¿no? Dice, determine la tasa de variación, ahí faltó especificar instantánea, de f de t con respecto a t cuando t está entre 0 y 10, y pregunta, ¿cuál es la temperatura de la persona y la tasa de variación de la temperatura cuando la persona estaba enferma por 3 días? Y C, por 8 días. Al final nos pregunta, trace la gráfica de F y estime cuándo la temperatura es un máximo, así como la temperatura máxima que puede llegar a obtener esa persona. ¿Listo? Entonces lo que quiero que me hagan ahí, ya sabemos que es derivar, ¿no? Quiero que, como me están pidiendo la tasa de variación, ustedes mismos me digan, ¿cuánto es la temperatura o la tasa de variación de la temperatura a los 3 días y a los 8 días? ¿Listo? Háganle a ver. Ya sabe, es simplemente derive la función y, y saque la función, ¿listo? Voy a poner aquí la, la f de 3, mentiras, sería f' de 3, a ver cuánto me les da, y acá f' de 8.
El resultado que me dio a mí es 0,48 En 3 días, ¿verdad? ¿Para cuál? En tres ¿Para días. cuál? para 3 días. Y para 8 días me dio menos 0,72. Igual que a David. Miremos a ver, a todos me les dio eso, 0,48 y 0, menos 0,72. No he terminado, profe. ¿No? Bueno, háganle a ver. ¿Sí me dio igual? Bueno, quiero que piensen lo siguiente. ¿Qué indica si estoy hablando de variación, o sea, cómo varía la temperatura respecto al tiempo? ¿Qué indicaría 0,48 y por qué me da menos 0,72? ¿Qué creen que signifique eso? Pues que en 3 días Que ya se aumentó murió. y ya en 8 días disminuyó, ¿no? Yo, pues si vamos a hablar de que es un modelo, pues que una persona con más de 40, pero 0,48 grados. Pues yo diría que se murió. Concuerdo con Jennifer. Perdón. Porque es que una Ojo, que... temperatura Y ese... No, ya, no, ojo con esto, que es que negativa. aquí yo por aquí me equivoqué en algo y es que les puse grados y no podemos hablar de grados porque, vuelvo y repito, es una variación, qué pena con usted, ahí sí. Ay, yo no puedo decir, ojo con esto, yo no puedo decir grados, porque es que yo ya no estoy manejando la unidad temperatura, sino que estoy derivando temperatura respecto al tiempo. Entonces no hay una unidad que queramos analizar acá porque pues no la definimos, sino que estamos mirando es la variación, ¿vale? Entonces, Jennifer, si uno puede decir, menos 0,70, no, eso es menos de 0 grados, se murió. No, pero no estamos hablando no estamos hablando de la temperatura de la persona, estamos hablando Eso de ya la cambia. variación. Y creo que David fue el que me dijo que, sí, fue David, bueno, no me acuerdo, que, Señor, me dijo, no, es que en los 3 días aumentó la temperatura. Ojo, aumentó. No sé cuánto es la temperatura con la derivada, sé que aumentó, pero sé que a los 8 días la temperatura disminuyó, pero no quiere decir que disminuyó por debajo de 0 grados. No. Quiere decir que la temperatura disminuyó en ese momento. Les explico. ¿Se acuerdan que yo les decía que la derivada es la recta tangente? Pues aquí pasa lo mismo. Entonces, una recta con pendiente positiva, porque esto lo podría representar como una recta, la primera, implica que como es positiva la pendiente, significa que está aumentando, o sea que la función va como así, va en aumento. Y esto significa que la función va decreciendo. Entonces ahora, ¿qué significa? Significa que a los 3 días el muchacho o la persona que esté enferma sigue aumentando su temperatura, o sea, se sigue enfermando más, pero que a los 8 días esa temperatura empieza a bajar. ¿Listo? Entonces, ojo porque es la variación, eso es lo que quiero que tengan en cuenta, es la variación de una respecto a la otra. O sea, cómo se están O sea, en comportando. el ya sería la temperatura estable. Bueno, es que hablar de estable es como hablar de constante y pues no sé, no creo que se comporte de forma constante. No. Mire, otro que me diga que se murió, vamos a tener problemas y ya les digo por qué. Voy a graficar esta vaina, que ya se me fueron por donde no era. Recuerden que es la variación que estoy mirando. Espérenme, voy a poner Google Graph, perdón, GeoGebra Graph, y vamos a mirar porque el siguiente punto lo que me pide es lo siguiente. Grafique la función. Bueno, aquí la vamos a graficar sin tener en cuenta parámetros, pero vamos a ver cómo nos queda. Entonces pongo 98.6 más 12. Profe, no está compartiendo. No, ya la pongo, es que la estoy poniendo aquí. Menos 0.12 T a la, ya se las muestro, a ver cómo queda. Espérame que no me la cogió el software y debe ser porque estoy usando punto. Entonces 98.6 más. Esperen que no me la quiere coger 98. Borré la fórmula. 98 más 12
punto 6 más 1.2p menos 0.12 por aquí. P. Profe, ¿no es 98.6? Ahí sí, acá. Gracias. Chino. Aquí se me comí punto 6 que ahorita estaba poniéndolo con coma y no me la leí. Pero entonces no me salió y debe ser porque... Pero no es 112.6, creo que ese 12.6 no va. Uy, ¿yo por qué puse esa vaina china? Espérenme. Ay, Dios. Listo. Ahora sí. Listo, entonces quiero que observemos esto. Entonces, acá está la función. Esto es lo que está pasando en los 10 días. Según esto, tiene sentido de 0 a 10 días. Quiere decir que tiene sentido en esta partecita. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir por acá. Y fíjense que nos pregunta, nos dice, ¿cuándo la temperatura es un máximo? Entonces, pregunto. Usted se puede dar cuenta aquí en la gráfica. Voy a poner puntos especiales, ¿listo? Y fíjense que D es, ¿cuál es el máximo? C. C es 5,101. ¿Qué estaría indicando ahí? O sea, ¿qué pasa aquí? Ya a los 5 días. Perfecto. Pregunto, ¿qué pasa con la derivada en este punto? ¿Qué pasa con la derivada aquí? ¿Qué creen que pase con la recta tangente? Su pendiente 0. Perfecto. Entonces quiero que piensen en lo siguiente. Todas estas, bueno, estamos de 0 a 10, ¿no? Todas estas son pendientes positivas, porque si yo construyo la recta tangente, pues lo que va a hacer es que es una pendiente que va inclinada hacia arriba, y todas estas van hacia abajo, ¿sí ven? Entonces, ese máximo, que es el máximo que es 101 grados Fahrenheit, que es mucho, implica que ahí es el máxima temperatura que va a poder llegar a la persona. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Ya entienden por qué uno da 0,48 y otra menos 0,72. Claro, porque es que a los 3 días está antes del punto máximo. O sea que él va a seguir aumentando. Recuerden, es la variación. Él va a seguir aumentando su temperatura. ¿Hasta qué día? Hasta el 5.º día. Pero por eso tiene sentido que al 8.º día su temperatura es menos 0,72, pero no porque, no porque su temperatura va a ser negativa. No, sino porque su temperatura va a ir bajando respecto a lo que tenían los días anteriores. No sé si eso ya me hago entender. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que da la información que bota la derivada es cómo se comporta la función respecto al tiempo. Entonces, vuelvo y les digo, esta partecita lo que me está diciendo es que, ojo, a los 3 días está aumentando, sigue aumentando. O sea, sigue aumentando la temperatura de esa persona. Mientras que al 8.º día, esa temperatura empezará a disminuir. Y eso también me indica que, por ejemplo, en este modelo, me puede indicar que el máximo o la máxima temperatura que va a tener la persona es 101.6 Fahrenheit. ¿Por qué es tan importante este punto? Porque es que este es el punto donde cambia la temperatura. Esto se llama un máximo absoluto, que esos ya los estudiamos, pero los estudiábamos como cuando usted dice, no, es que la parábola, el punto máximo es ese. Sí, pero miren que en una situación problema, y ustedes se van a dar cuenta que cuando manejemos aplicaciones, eso es muy importante, un punto máximo nos indica que Es un punto de cambio, es ¿no? un punto de cambio de comportamiento. Es decir, que gráficamente lo que pasa es que de decrecer pasa a decrecer, pero también implica que en la situación nos bota información importante, como en este caso, saber que la persona no va a pasar de 101 grados, pero también saber que la temperatura después de los 5 días va a disminuir, ¿vale? Entonces, por eso les digo, lo que nos está indicando este número es cómo cambia una variable. Si es positivo ese número, si es positivo es porque usted está diciendo que la variable está aumentando. Si es negativo es porque la variable está disminuyendo. Y si es 0, es porque ahí va a haber un cambio de comportamiento. ¿Sí? Si nos llega... Profe, o sea que el dato que nos bota solo nos interesa el signo, ¿cierto? No, mira que también nos interesa el número porque, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo así como al azar.
como para no ponernos a calcular, pero no tanto. Mira que si yo, por ejemplo, yo dijera esto, usted dice, uy, mire, aquí el cambio de temperatura fue un aumento de 0,48 y aquí fue un aumento de 1,4. Pues es más preocupante porque si es una persona que está enferma, pues un aumento de 1,4 implica que hubo un aumento mucho más agresivo. Y entonces uno dice, uy, cuidado, porque puede que ambos sean crecimiento, pero en el contexto, ¿no? Un crecimiento más alto para un niño que tenga fiebre, pues esto es preocupante, ¿vale? Entonces no nos podemos quedar solo con el signo. También depende del contexto. Lo mismo en las acciones. Usted ve por allá las noticias, las acciones se cayeron no sé cuánto porcentaje. No importa que cayeron, importa cuánto cayeron, o lo contrario, cuánto subieron. ¿Sí me entiendes? ¿Eso es un porcentaje? Depende. No, depende del contexto también. Hay unos que son porcentajes, otros que son valores en sí, pero sí importa el número, ¿vale? Pues eso es lo que te quiero decir. Sí importa el número, no basta con el signo. El signo solo me dice que crece o decrece, pero también importa cuánto crece, cuánto decrece. ¿Listo? Cuando analicemos aplicaciones que se llama optimización, que optimización es la palabra optimización, dile cuándo es las mejores condiciones para, te vas a dar cuenta que esos números sí son importantes. Pero hoy lo que quiero que quede claro es que la derivada me muestra el comportamiento, o sea, me ayuda a mostrar cosas del comportamiento sin necesidad de estar graficando. ¿Sí? Miremos este último ejemplo. Dice, perdón, se estimó que un trabajador en una tienda donde se fabrican marcos, ¡ay Dios mío!, marcos para pinturas, puede pintar Y marcos, ¡ay Dios!, Y marcos en X horas, ¿listo? Después de comenzar a trabajar a las 8 de la mañana, donde esta función mide como el número de marcos que hace en cierto tiempo, siendo el tiempo en horas, de 0 a 4. Debe ser que la jornada del muchacho es de 4 horas, ¿listo? Dice, determine la tasa a la que el trabajador está pintando, y el otro es determine el número de marcos que el trabajador pintará entre las 10 y 11. Entonces, quiero que piensen lo siguiente. ¿Qué me pide la primera función? ¿Qué me puede decir? ¿Qué me pide la? ¿Qué me pide la? Los marcos que ya ha pintado, los que puede pintar según ¿qué? Según esa función. Esa función, exacto. Por ahí Juan Pablo lo dijo. Matemáticamente me está pidiendo la derivada, exacto, la variación de los marcos respecto al tiempo. ¿Listo? Vamos a hacerlo por aquí. Eso daría Y', ¿no? Lo podemos llamar Y' porque no tiene un número específico. 3 más 16x menos 3x al cuadrado. ¿Listo? Y entonces, pues esto, ¿por cuánto lo reemplazo? ¿Por 10? ¿O por cuánto? No, dos. Por 2 horas. Por 2 horas, exacto, porque empieza a las 8. ¿Listo? Entonces sería 3 más 16 por 3 menos 3 por 3 a la 2. Entonces nos daría 3 más 48. Por 2 horas. Profe, ¿no es por 2? ¡Ay! Me da 23. Hoy es jueves, último día. Perdónenme, yo no sé qué tengo hoy. Esa tos ya me está afectando. 2, 2. Sí, señor. Es 2. Es porque es de 8 a 10, 2 horas. Entonces sería, y mira, acá puse el 2. Sería 32 menos aquí 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y entonces Y' de 2 es igual a 3 más 32. Bueno, es 32 menos 12 da 20, 23. ¿Esto qué indicaría? Aquí lo que podrías decir es que existe una variación de 23 marcos por hora. ¿Sí o no? Es decir, que él podría estar diciendo que en cada hora está haciendo un promedio de 23 marcos. Profe, ¿Por hora o por 2 horas? por hora, por Sería por cada 2 horas. No, lo que pasa es que, ojo, la tasa de variación es instantánea. O sea, lo que me está diciendo es cuánto es por promedio, ¿sí? Pero sí, tienes razón. Sería, perdón, sí, porque sería, pero es,
Sería, sí, en ese instante, que sería 2 horas, estaríamos hablando de un promedio, ¿no? De un promedio de 23 marcos por hora, que es lo que estaría haciendo esa persona. Ahora, si yo pienso en el B, está pidiendo la instantánea, dice, determine el número de marcos que el trabajador pintará entre las 10 y 11 de la mañana. ¿Qué tendría que hacer ahí? Hallar las dos y la diferencia sería esa, ¿no? Porque de ahí eso es un intervalo. Perfecto, Jennifer, exacto. O sea, no me está pidiendo una tasa de variación instantánea, sino que me está pidiendo una tasa de variación promedio. Entonces ahí sí tendría que hacer pues, lo que tú me decías, que como hay un promedio acá, ¿sí? Entonces tendría que hacer esto. Bueno, aquí sería Y respecto a X. Es decir, hallarlo de entre X igual a 2 y X igual a 3, ¿vale? Entonces ahí me tocaría hallar como las dos. Y vuelvo y repito porque esta es una tasa de variación promedio, no una tasa de variación instantánea. Entonces nos daría para 2, que creo que nos tocaría aquí, 3 por 2 más 8 por 2 al cuadrado menos 2 al cubo. Alguien que sí me puede ayudar con esa. Y tendríamos que hacer esto. 3 a la 2 más 8 a la... Mentiras, estoy en 3. 3, 8 a la 3 a la 2 menos 3 a la 3. ¿Listo? O sea, tendríamos que mirar este. Dime. Profe, ahí estaríamos hallando la tasa de variación Media, media. promedio, sí. Exacto. ¿Por qué puedo garantizar eso? Porque no me lo está pidiendo en un instante específico, sino que me está dando un intervalo. Por ahí Jennifer fue lo que me dijo, que me está pidiendo un intervalo, no en un instante específico, ¿vale? Bueno, ¿cuánto me les dio? Una pregunta. Güey, ¿por qué usa el 3 y el 2? Si tu horario empieza a las 8 de la mañana y te estoy preguntando por el de las 10, es porque te estoy preguntando entre las 2 primeras horas y las 3 primeras horas de trabajo, ¿vale? Es por eso. Pero ahí dice que entre 10 y 11. Por eso, y si tu jornada empieza a las 10, a las 8 de la mañana, ¿cuántas horas han transcurrido a las 10? Bueno. Y Sí, bueno. no lo convencí. Sería 30 y el otro. 3 por 3, 9. 9, entonces espérenme, lo hago aquí porque no me quisieron ayudar. 9 más 8, 3 por 3, 9, 9 por 8, 72. Propiedad 54. 54. Ah, listo, gracias. 54, entonces sería, bueno, entonces sería 3 menos 2, o sea, 30. menos 30, sí. ¿Sí? 3, la tercera hora, menos 2, y 54 menos 30, entonces nos daría 24, ¿cierto? Dividido 1, o sea que son 24. 24 marcos. Entre las 10 y las 11 estaría pintando un promedio de 24 marcos. ¿Sí? Similar al de 23 marcos que está ahorita, pero pues obviamente este es instantáneo. Entonces, digamos que esa es la aplicación que usted puede tener cuando estoy hablando de, de derivación, ¿sí? Es la variación de cómo se comporta tanto la variable dependiente con la variable independiente en un instante específico. ¿Listo? Contextos, muchísimos, porque acuérdense que nosotros estudiamos un sinnúmero de funciones, ¿sí? Desde la lineal, constante, cuadrática, polinómica, racional, todas. Y la derivada para cualquiera de esas funciones me va a dar la tasa de variación instantánea de esas funciones. ¿Listo? Ahora lo clave está en cómo hago para derivar cualquier tipo de función que me den, que eso es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, quería mostrarles otro ejemplo, o sea, otra aplicación que tiene la derivada, ¿sí? La derivada no se puede quedar uno en el contexto geométrico de ser la recta tangente, sino que cuando tú llevas ese concepto de recta tangente a un problema, una situación problema, un modelo de una función, lo que te ayuda a hacer es mirar la variación de la función respecto al tiempo. Ejemplo, puede que, por ejemplo, pongo otra vez
el caso del COVID, puede que a nosotros nos interese, ¿cierto? En las noticias nos interesa el número de enfermos, el número de fallecidos, ¿sí? El número de sanos. Pero a nosotros también nos interesa la variación que tiene. Porque, por ejemplo, que de un día a otro día hubo un aumento de 500 personas y al otro día de 2.500, ahí ya no nos interesa la cantidad, nos interesa la variación que hay, porque implica que hubo un aumento del 50%, perdón, del 500%, ¿sí? Entonces, en matemáticas, uno tiene que estudiar la variación de los objetos porque es predecir, o sea, cuando tú conoces la variación de una función es como predecir cómo se está comportando, es también importante, ¿listo? Entonces, eso es lo que uno estudia en la derivada, qué cambios pueden llegar a pasar. Dime. De las divisas, ¿cierto? Uy, claro, Chino, pero entonces eso, cuando tú estudias economía, digamos que ustedes en cuanto a ingeniería se preocupan más por la parte de los circuitos y de esos comportamientos, pero por ejemplo en economías les importa es la variación de todo eso que tú hablas de demanda, porque son funciones que me ayudan a implicar cómo se comportaría, por ejemplo, el sacar un producto, mirar cómo se comporta en el mercado, inclusive en la estadística no está propiamente la derivada, sino la integral. Si usted me pregunta cómo se demuestra la estadística, todo el estudio de la estadística es por una integral, ¿sí? Que es lo que ven en el curso siguiente. ¿Y qué da plata en la estadística? No es la estadística no es la estadística descriptiva, que es la que muestra datos, sino la inferencial, que es la que predice datos, o sea, la que le dice a una empresa si saque un producto o no. Eso es lo que de verdad da plata. Y todo va a base vuelvo y les digo, de estudiar la variación de las cosas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar. No ahorita, porque ahorita lo que vamos a hacer es terminar de aprender cómo derivo cualquier tipo de función, pero ya cuando terminemos eso vamos a mirar eso, cómo me sirve la variación, cómo me sirve la derivada para predecir cosas de la función, ¿listo? Entonces, por eso les mostré como esos ejemplitos. A la final, vuelvo y les digo, no se me queden con que derivo y reemplazo, porque también hay que entender el contexto. O sea, no basta con que yo sepa aplicar bien la regla derivada, sino que también tengo que ser hábil en saber qué información me bota ella. ¿Listo? Y una cosita para culminar, que era lo que les decía. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer un repaso. Lo hago, muchachos, porque es que la trigonometría es chévere, a mí me gusta mucho y creo que a ustedes no les va muy con eso, pero hay que acordarse de ciertas cositas a tener en cuenta, ¿listo? Porque la trigonometría estudia muchas cosas e inclusive es una herramienta para hacer ciertas derivadas, ¿sí? O sea, la trigonometría, bases de trigonometría me ayudan a hacer ciertas derivadas y ciertas integrales, que eso lo va a ver el otro año, a partir de una base de transformaciones y eso. Entonces, por eso quiero hacer un repasito así rápido, pues no es mucho. Y hoy simplemente le voy a preguntar, a ver cómo estamos con eso, y es, ¿qué es la trigonometría? ¿Se recuerdan qué hace? ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Es qué dicen ustedes? Dime. La rama de matemática que estudia los triángulos. Una rama de la matemática, sí, pero es muy general. ¿Y qué estudia esa rama? Los ángulos internos de la figura. No. Ángulos, sí. Bueno, yo no tengo Sebastián, nada. sí estudia los ángulos, pero dígame una definición, Juan David. Sí, es seno y coseno, sí, pero ¿qué estudia? ¿De los ángulos de un triángulo? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cuando usted le pregunten por trigonometría, usted simplemente dice que es la rama que estudia los triángulos. Punto. Y usted me va a decir todo eso para decir eso, sí, porque es que eso tiene una implicación histórica y todo. O sea, el triángulo es una figura geométrica que tiene unas características que pocas veces la cumplen muchas otras, y por eso es tan importante estudiarla. Y yo lo que hago en trigonometría es sacarle todo lo que usted quiera a estos triángulos, ¿sí? Y lo primerito que le voy a decir simplemente es, eso que usted se acordó de seno, coseno y todo eso, pues es lo que nosotros llamamos razones. Otra vez volvemos con ese concepto que les decía. Resulta que cuando usted tiene un triángulo, vamos a empezar con el triángulo rectángulo por unas propiedades que tiene, pero cuando usted tiene un triángulo rectángulo lo llamo ABC
pues usted puede construir razones. Ejemplo de una razón, A sobre B, ¿cierto? Estoy combinando el lado A con el B. Otro ejemplo, B sobre C. Otro ejemplo, A sobre C. ¿Quién me podría decir cuántas faltarían? Otra razón podría ser. Otras tres más, Y ¿no? sería como B sobre ajá, A. B sobre A, C sobre B y C sobre A. Y usted me va a decir, ¿pero cómo así? O sea, que al revés, ¿vale? Sí, una razón puede estar dada, porque como la razón simplemente dice, es la combinación, ¿sí? La asociación en una fracción de dos magnitudes, pues nunca te está especificando que una vaya arriba y otra abajo. Si tú pones A sobre B, también existirá la razón B sobre A, ¿vale? Y entonces, lo primero que usted estudia en trigonometría es eso. Cuando usted tiene un triángulo rectángulo, usted le puede sacar 6 razones. ¿Listo? Y esas razones las bautizaron. Es decir, esas razones en matemáticas le pusieron un nombre y son las que ustedes me acaban de decir, que cuando usted trabaja esto, sí tiene que tener un ángulo de referencia. Ahora nosotros vamos a tener, cuando usted estudiaba la teorema de Pitágoras, los ángulos no los utilizaba. Pero aquí sí necesito algo que yo llamo ángulo de referencia. Y entonces, el ángulo de referencia lo voy a llamar alfa, por ejemplo. Usted sabe que lo puede llamar con... Y que uno dice, uno nombra, ¿no? Acuérdense que uno dice que el ángulo, el lado, el cateto, son dos catetos, ¿no? Cateto 1, cateto 2 e hipotenusa, cuando estamos en el triángulo rectángulo. Y que esos catetos usted los diferencia respecto a este alfa. Y usted dice, ah, bueno, si yo hablo de este, yo lo voy a llamar cateto adyacente. ¿Por qué? Porque este cateto toca el ángulo que yo tengo de referencia. Y este lo llamo opuesto porque es el que está al frente, o sea, que no toca el ángulo de referencia. Y la hipotenusa es el lado más largo. Entonces ahora yo voy a decir, por ejemplo, que en el grafiquito que hice arriba, pues entonces cateto opuesto será B, cateto adyacente será A, y la hipotenusa pues será la famosa C que puse ahí. Y de ahí es que de ahí nacen los nombres de esas razones. Usted me va a decir, ¿por qué se llama seno, coseno? Si usted pregunta seno, que siempre le ponen, perdón la expresión, el morbo a la palabra, pues sí, pues fue por un error de traducción. Resulta que hace muchos años la palabra que querían decir era cuerda, porque la cuerda de ahí fue donde sacaron la razón trigonométrica, pero resulta que en un error de lenguaje a lenguaje, pues quedó la palabra seno, como el seno de una mujer, y pues ya lo dejaron así. Entonces, sí es eso. Pero simplemente así como se pudo haber llamado seno, se hubiera podido llamar cualquier otra. ¿Listo? Son nombres que recibe. Es un bautizo. ¿Y qué significa ese nombre? Pues son las 6 razones que usted puede construir. Entonces, por ejemplo, se las recuerdo por si no se acuerda, que el seno del ángulo, ¿sí? Cuando usted mira el seno del ángulo es cuando yo estoy mirando el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Está el coseno, que es... Profe, qué Dime. pregunta. Es que, pues, cuando uno habla, bueno, cuando uno ya profundiza mucho en el tema de la trigonometría, Sí. pues yo he escuchado muchos profesores y he visto que en muchos videos que a uno siempre le reclaman de que uno no tiene que, o sea, que olvidarse de que no se tiene que decir cateto, no, cateto opuesto ni cateto adyacente, porque cuando ya lo ve con ángulos más de la primera coordenada, uno ya se empieza a confundir. Ordenada y Uno abscisa. lo llama ordenada y abscisa, ¿no? Abscisa es... No, pero lo que pasa es que cuando tú hablas de abscisa y ordenada, tú estás hablando del plano cartesiano, ¿sí? Cuando tú tienes la X y la Y, esta es la abscisa, esta es la ordenada. No sé por qué me dices eso. No. Lo que sí te puedo decir es que no se puede uno casar en que este siempre va a ser el opuesto. No, porque eso depende del ángulo de referencia, ¿sí? Si, por ejemplo, el ángulo de referencia hubiera sido este de acá, entonces el cateto opuesto y el cateto adyacente serían otros. Pero que tú lo llames abscisa o ordenada, de pronto cuando estemos trabajando las funciones trigonométricas, de pronto sí debe haber una connotación ahí que diga que, ah, ya sé por dónde va el asunto. O sea, de pronto, ¿sabes por qué es? Bueno, cuando retomemos funciones trigonométricas, te digo, porque si hay un momento donde, sí, ya sé por dónde va el asunto, un momento donde esta se me va a volver el seno y esta el coseno, sí, pero eso tiene que ver más como la trigonometría analítica, o sea, de cuando ya tú plasmas la trigonometría en un plano cartesiano, ¿listo?
Voy a revisar bien lo que me dices porque de pronto sí es por ese lado, pero por ahora sí. Cuando tú defines un triángulo, recuérdate que la trigonometría nace de ese triángulo rectángulo. Ya fue después que se construyó las funciones trigonométricas, ¿vale? Estas son como las fundamentales, ¿no? Que es seno de alfa igual a coseno sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero están las inversas, ¿sí? Que son las otras, que es la inversa, ¿no? Porque así como dijimos que hay A sobre B, hay B sobre A, pues resulta que aquí pasa lo mismo. Así como hay cateto opuesto sobre hipotenusa, hay H sobre CO, y esa la llamamos cosecante de alfa, secante de alfa, que es la opuesta a esta, recíprocas, gracias, y la de cotangente, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estas son las 6 razones y se le llaman, pues, 6 razones trigonométricas porque obviamente estamos hablando de fundamentar el estudio de la trigonometría, ¿sí? Pero uno normalmente siempre está abarcando estas, ¿no? Que son las principales, pero pues obviamente son las dos las que se utilizan. Y lo otro a tener en cuenta, ojo con esto, que cuando usted habla de ángulos, sí existen estos, ¿sí? Sí existe esta unidad de medida que nosotros llamamos grados, pero entonces esta unidad de medida tiene un problemita. ¿Alguien se acuerda cuál es el problemita cuando yo manejo ángulos en grados? ¿O no? Que uno dice seno de 30 grados, por allá le decían raíz, se me fue, raíz de 2 sobre 2. Bueno, hay un problema con ese sistema o ese eje coordenado. ¿Alguien se acuerda cuál es? Es que tienen como más los radianes, Exactamente, grados, exactamente. y todos como que se entrerelacionan, los grados centígrados, los grados normales y los radianes. Son como lo mismo entre ellos. Algo así. Ojo con esto, Jennifer. Sí son lo mismo en cuanto a que tú lo utilizas como unidad de medida del grado, pero, o sea, es que existe, así como existe las unidades de medida, por ejemplo, del tiempo en segundos, minutos, aquí también existen los grados y existen los radianes que son los que tú me mencionas. Pero ustedes recuerdan por qué se utilizan los dos y cuándo se utilizan los dos. Hay una razón y no es lo que tú dices. O sea, uno puede usar una y la otra, pero cuando nosotros trabajemos, por ejemplo, funciones trigonométricas, nosotros no podemos usar esto. Nos toca radianes. ¿Alguien se acuerda por qué por allá en su estudio de décimo? Bueno, Es para medirlo del periodo, ¿no? podría ser, pero no es tan específico. Bueno, les explico. ¿Eso no es lo de sexagesimal? Por ahí va la cosa. No es más fácil de ubicar en el plano. Digamos que no es que sea más fácil, es que hay un problema y es lo que me acaba de decir Juan Pablo. El sistema de grados es sexagesimal, es de 60 en 60, es como el del tiempo, o sea, no son 100 minutos para que se vuelva una hora, 100 segundos para que se vuelva un minuto, no, son 60, ¿sí? Y lo mismo pasa con los grados. 60 minutos es, perdón, 60 segundos es un minuto y 60 minutos es un grado, porque ese sistema es así. Pero, ¿qué pasa? Que ese sistema es muy práctico para lo que es navegación, inclusive cuando tú utilizas el transportador, pues es mucho más fácil trabajar el sexagesimal. Pero el sexagesimal no es un sistema decimal. Y nosotros todas las funciones estamos trabajando en números reales. Entonces, la razón por la que nosotros los podemos usar, los grados los podemos usar, es por su practicidad. Es decir, son muy prácticos, son muy útiles, ¿sí? Tanto para medir como para guiarnos. Pero nosotros tenemos que referirnos a los radianes. ¿Por qué nos tenemos que ir hacia los radianes? Porque resulta que los radianes, que la unidad es rad, sí son decimal, sí es un sistema decimal. ¿Y por qué esa vaina nos sirve? Porque significa que es más fácil bajarlo a lo que son los números reales. Y si yo, por ejemplo, hablo de esto, ¿sí? Que sería la función seno, yo no lo puedo hacer con esto. Porque nosotros estamos trabajando es funciones en variable real, no funciones sexagesimales. Entonces yo nunca podría construir un plano cartesiano donde el eje X sean grados. ¿Sí? Usted siempre cuando va a dibujar su plano cartesiano, estos son reales y estos son reales. Esa es la razón. Lo que pasa es que cuando tú trabajas con radianes es un sistema
decimal, o sea, es un sistema de números reales, entonces no hay lío, mientras que el de grados sí tiene problema. Pero obviamente, ¿qué pasa? Si usted se refiere, por ejemplo, a los ejemplos de cuando usted veía ley de seno y coseno, pues uno de profe sí como que agarra, perdón la expresión, agarra la maña de enseñarlo con grados por lo que es más fácil y por lo que para ustedes es más fácil manejar los transportadores y todo. Pero lo correcto sería que uno cuando ya lo plasma a las funciones, funciones que son las que vamos a estudiar, las funciones trigonométricas, pues nos toca referirnos a radianes. ¿Listo? La pregunta de oro sería, ¿usted se acuerda qué es un radian? Sí, ¿Qué es? un radian es como el radio de la circunferencia. O sea, no, es que no me acuerdo muy bien, pero tengo una idea del concepto. Por Está ahí la- va la idea, por ahí va Entonces, la idea. un radian es la circunferencia aplicada como al radio. Ah, me confundí, profesor, espere. Denme un momento para pensar una idea. Ryan es un Es, 45. es como la conversión Es en que- grados, ¿no? O sea, digamos, no, 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 30 ojo. grados es El algo radio así. Ya te entendí lo que dice en David. la circunferencia. Espere, googleo, sí, vaya, búsquese Wikipedia para que le deje una definición bien bonita, que ese tiende a enredar más. Por ahí va, tiene que ver con el círculo, porque en realidad el radian nace del círculo, o sea, lo definieron, y tiene que ver con eso de, bueno, yo cómo defino una unidad de medida que no tenga problemas del sexagesimal. Bueno, así rápidamente les digo, por ahí ya la escribieron, David, exacto. Usted tiene ¿qué? Un radio, ¿sí? Y este radio voy a construir una longitud de arco que sea igual a ese radio. Y el ángulo que usted forme ahí, eso es un radián. Es un radián, es como si usted cogiera esta partecita, haga de cuenta una cuerda aquí en el radio, perdón, y la pusiera sobre el círculo. Y lo que te forme esa distancia que va a ser la misma del radio es lo que yo voy a llamar un radián, es decir, el ángulo que se forma con eso. Pero, obviamente, uno como que con ese radián no se manifiesta mucho y por allá estoy de acuerdo con lo que dijo David, que uno a la final lo que hace es como que para acordarse, uno coge como ejemplos de referencia. Me explico, para que no se me confundan tanto. ¿Cuánto es una vuelta completa en radianes? Es 2pi. Para nosotros, la vuelta completa, o sea, un círculo, o sea, los 360 grados, para nosotros va a ser 2pi. ¿Listo? Entonces yo le preguntaría a usted, la mitad del círculo, ¿cuánto sería? Un Pi, pi. ¿no? Muy bien. ¿Cuánto sería 90? Pi medio, ¿no? Perfecto. Esa es la forma en que uno se guía más fácil. 45. ¿Pi qué? Pi cuartos. Pi cuartos. Ajá. Entonces es más fácil hacerlo por ese lado, o sea, acordarnos de estas referencias. Uno en realidad lo que hace es uno acordarse de referencias muy explícitas, que la vuelta completa es 2pi, porque recuerden que como esto es un arco, cuando yo hablo del arco completo, pues tiene que ver el perímetro, que es donde nació el número pi. Acuérdense que el número pi nació para hallar el perímetro de de un círculo. Entonces, por eso está relacionado. Entonces, cuando usted tiene 2pi, pues estoy hablando de una vuelta completa, media vuelta, un cuarto de vuelta, un cuarto de vuelta y en este sería, pues dividido en más. Pero entonces o lo que sí quiero que tengan claro, por favor, es que cuando nosotros construyamos las funciones trigonométricas, hablando de todo lo que nos toca construir el martes, nosotros no lo vamos a hacer con este, lo vamos a hacer con este, ¿listo? Porque ese sí es un sistema que yo puedo adaptar a los números reales. Sin embargo, lo que vamos a hacer el martes es caracterizar. Son dos cositas claves que lo que vamos a hacer el martes. Conocer, porque no las podemos explorar también. Conocer cómo se comportan las funciones. De pronto usted en décimo las construyó, en décimo tuvo que dibujar el seno, coseno, todas esas cosas. Pero necesitamos saber caracterizaciones como las que hicimos en segundo corte. Si es creciente, si es decreciente, cuál es su dominio, cuál es su rango. Y es que estas funciones tienen unos comportamientos particulares, no son tan generales como, por ejemplo, la de la polinómica, ¿sí?
Entonces lo que vamos a hacer es eso. Y lo segundo es el reemplazo que les decía de las identidades trigonométricas. Si quiero hacerles un repasito ahí como para que se acuerden de eso, ¿listo? Es importante porque es que miren que la trigonometría tiene muchas aplicaciones en el cálculo, pero más como para resolver ciertas operaciones y sí es importante hacer el repaso. Entonces el martes vamos a hacer como ese repaso en forma. Aquí simplemente nos acordamos que existen 6, ojo con esto, como son 6 razones trigonométricas, son 6 funciones básicas las que tenemos que mirar. Y el martes también vamos a mirar lo de